Con el anuncio de la secuela de Five Nights at Freddy's Security Breach, nos han surgido muchísimas preguntas e incógnitas acerca de lo que podríamos ver en este juego. Y es que pensar en una secuela de los Glamrock Animatronics, el Megapixelplex y todo lo que podríamos ver en un segundo local como este es simplemente impresionante y a la vez confuso, ya que a la fecha de subido este video aún no se nos explica qué fue lo que pasó con Cassie luego del final del DLC de FNAF Ruin y de cuáles podrían ser los futuros planes de The Mimic para la franquicia. Pero gracias al primer vistazo al nuevo diseño de Bunny, muchas teorías han empezado a circular en internet sobre qué es lo que podríamos ver realmente y quién es ella en verdad. Es por todo esto que en el video de hoy vamos a intentar descifrar quién es la nueva Bunny que aparecerá en este juego y por qué decidieron traerla de vuelta para esta secuela. Sin nada más que agregar, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una vez. Bueno, si no han estado viviendo bajo una piedra, seguramente ya se habrán dado cuenta de que se anunció de manera oficial una secuela de Five Nights at Freddy's Security Breach, el día del aniversario de la saga de FNAF. Y en el anuncio o post de confirmación, pudimos ver por unos breves instantes un diseño completamente diferente y renovador de Bunny, la antagonista o villana principal de este videojuego. El tema es que esta aparición por sí sola es algo contraproducente, e incluso nos llena a todos de preguntas acerca del por qué está ahí en primer lugar. Y aunque es genial ver que finalmente tendremos un regreso de Vanessa en acción, siendo quizás la villana que todos nos hubiera gustado ver en este juego, si lo piensan un poco, simplemente no tiene sentido. Puede que muchos no lo capten a la primera, pero Bunny o Vanessa desde hace ya bastante tiempo se consolidó como un personaje bueno o aliado directo de Gregory, no solo porque uno de los finales así lo demostró, siendo de hecho en teoría el final canónico de este juego, sino porque incluso tanto el DLC de FNAF Security Breach como la secuela directa de estos eventos, siendo FNAF Help Wanted 2, desarrollaron por completo la historia y vida de Vanessa como un personaje que, aunque por un tiempo estuvo bajo el control mental de Glitchtrap, acabaría derrotándolo y volviéndose una de los buenos. En FNAF Help Wanted 2 vimos que Bunny, al ser liberada gracias a las acciones de Gregory en el minijuego de Princess Quest, derrotaría a Glitchtrap y este mismo sería aplastado como un simple insecto, liberándose de él para siempre y venciendo la parte digital de The Mimic que estuvo controlándola a ella y a Gregory por varios años. Y en FNAF Ruin tuvimos la confirmación casi oficial de que el final canónico es donde Vanessa se convierte en buena, al ver que los desastres del Megapixelplex no fueron causados por un incendio, sino más bien por culpa de The Blob, que para los que no saben es esa gigantesca masa de cables y animatrónicos que vimos en este juego, y que fue el responsable directo de crear cientos de miles de agujeros por debajo del suelo que ocasionaron la caída de la estructura completa. No fue el incendio como tal del final que todos conocemos, porque para que ese final funcione, Vanessa nunca fue liberada de Glitchtrap. Además, hay más pistas que confirman que Vanessa sí terminó siendo buena en el final de FNAF Security Breach, como el hecho de que Gregory esté afuera y no dentro del Megapixelplex, y la cabeza faltante de Glamrock Freddy, que si recuerdan del final bueno, Freddy queda siendo únicamente una cabeza parlante que el niño puede transportar desde una maleta. Aparte de todo esto, vimos que Vanessa y Gregory readaptaron la máquina que había construido Edwin Murray hace tantos años para fabricar a MXES, una especie de antivirus que contenía al The Mimic físico. Con todo esto en cuenta, la aparición de Vanessa una vez más se siente un poco contraproducente y está algo forzada si lo piensan un poco. Es como ver que el desarrollo de un personaje simplemente se va a la basura para incluirla de vuelta en una historia que ella misma ya había completado. Por todo esto, muchos fans han empezado a especular teorías acerca de quién es esta nueva Bunny que están promocionando para este juego. Y honestamente me parecieron teorías muy interesantes que podrían explicar el por qué es que la estamos viendo en acción una vez más. Así que vamos a ponernos nuestros gorritos conspiranoicos que vamos a ver cada una de estas teorías. Cassie es Bunny. Sé que puede sonar como una locura, pero esta es probablemente la teoría más sonada y popular acerca de quién puede ser la verdadera identidad detrás de la nueva versión de Bunny, pero tiene sus matices, pros y contras.
Primero que todo, hay que admitir que es la que más sentido lógico tiene si lo vemos superficialmente, ya que como hemos explicado antes, no tendría mucho sentido que Vanessa simplemente se volviera mala porque sí, al menos desde una perspectiva narrativa. Además, sabemos que Vanessa realmente empezó a actuar de esa forma tan extraña luego de colocarse la máscara Bunny que usaban los empleados de Fazbear Entertainment. Es ahí donde un chip que se implantó en su cabeza, similar al que obtiene Cassie dentro de FNAF Ring, quedó dentro de la cabeza de Vanessa y este empezaría a atormentarla lentamente, volviéndola una carcasa que The Mimic podría utilizar y manipular, haciendo que así naciera Bunny como la conocemos. Y si seguimos esta lógica, no sería extraño pensar que esto podría volver a pasar, ya que Cassie sigue teniendo el mismo chip en su cabeza y fue gracias a eso que The Mimic pudo manipularla todo este tiempo, haciendo que tras el final de FNAF Security Breach Ring, donde Cassie cae por el ascensor, esta sobreviviera al impacto y se transformara en Bunny lentamente gracias al control mental de Mimic. 2 años pasarían entonces, y ahora sí, la teoría entonces cobraría más sentido por completo, ya que explicaría el por qué es que vemos una nueva versión de Bunny, siendo Cassie, quien ya ha crecido y se convirtió en la segunda discípula de The Mimic. Pero es justamente este mismo pequeño detalle el que no tiene mucho sentido de por sí. Security Breach se supone que es el punto más lejano de la historia de FNAF hasta ahora, por lo que una brecha de tiempo de 10 años más simplemente sería algo absurdo y hasta poco creíble para muchos fans. Además, no habría explicación lógica del por qué después de 10 años, Gregory y Vanessa decidirían ir a buscar a Cassie tras tanto tiempo dentro de las ruinas del complejo. ¿Cómo fue que sobrevivió en el subterráneo del Megapixaplex por tantos años? Aunque parece una respuesta lógica, simplemente no tiene sentido cuando lo piensas demasiado. Pero bueno, esto es Five Nights at Freddy's, así que no me sorprendería que al final sí que terminaran haciendo que Cassie haya pasado otros 10 años dentro de las ruinas del Megapixaplex solo porque sí. Las dos Vanessa. Otra de las teorías que han estado empezando a circular bastante es una que puede que no les guste a la mayoría, pero si lo piensan un poco tiene algo de sentido y explica algunas inconsistencias dentro de esta reaparición de Vanessa. Cuando salió FNAF Security Breach, uno de los finales extraños consistía en la aparente desvivisión de Vanessa al caer de varios pisos mientras se incendiaba parcialmente el Megapixaplex. El problema con este final es que fue interpretado de muchas maneras por parte de los fans, ya que en el mismo podemos ver a dos Vanessa en la misma escena, una que se encuentra en la parte inferior al caer del edificio y la otra mirando en la parte superior con un rostro de preocupación y tristeza. Esta escena fue particularmente polémica ya que muchos fans lo tomaron como una prueba inequívoca de que siempre hubo dos Vanessa, una que estaba dentro del traje y otra que actuaba como guardia de seguridad. El tema es que esta teoría no es muy bien recibida dentro de la comunidad, ya que implicaría que existe una clon o gemela malvada de Vanessa que estaría dentro del Megapixaplex. No obstante, casi nunca se profundizó de verdad sobre esto, por lo que se sobreentiende que tal teoría no existe. Sin embargo, la comunidad la volvió a sacar de donde estaba guardada como para justificar la presencia de otra Bunny, considerando que la original ya había sido redimida. Viéndolo de ese modo, entonces podríamos confirmar que existen dos Bunny, cosa que me parece bastante rebuscada y hasta algo tonta si lo piensan un poco, pero quién sabe, a lo mejor y termina siendo cierto. Vanessa volvió a ser controlada. Ahora vamos con una teoría que, si bien no me gusta, después de haber visto las últimas dos parece la opción más lógica y coherente. Y es que si no se trata de Cassie siendo Bunny, ni de una clon de la Vanessa original, ¿simplemente Bunny volvió a ser controlada mentalmente por Glitchtrap? Pues es lo que nos está dando a entender Five Nights at Freddy's con este teaser. Si lo piensan, simplemente es una locura, ya que nos harían retroceder muchísimo con el desarrollo de Vanessa como personaje. Pero es bastante probable que no sea así como lo veamos. Quizás se trate de un juego que o bien puede ser un remake directo de FNAF Security Breach, siendo muchísimo mejor que el original en todo sentido, o quizás se trate de alguna clase de precuela o algo por el estilo. Esto explicaría por qué el traje es completamente diferente y por qué tiene una máscara distinta. Al tratarse de una precuela no habría tantos cambios locos a la historia y simplemente se enfocarían en mostrarnos mucho más sobre las desapariciones dentro del Pixaplex y todo lo que Vanessa hizo en ese tiempo. Por lo que no suena como una mala idea si lo piensan después de todo. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de estas tres teorías que ha propuesto la comunidad por ahora? La verdad es que hasta que no salga el juego no podemos decir con exactitud de quién se trata o por qué es que volvió esta nueva Vanessa. Pero eso se los dejo a ustedes para que lo averigüen y me comenten qué opinan.
Antes de despedirme, quería mandarle un saludito a los miembros del canal y agradecerles por todo el apoyo con los videos como de costumbre. Sin nada más que decirles, nos vemos y hasta la próxima.